Muy buenos días a todos. Mi nombre es Sofía, formo parte del equipo de Generation Spain y voy a estar moderando el webinar de hoy. Antes de comenzar, quería dar las gracias en primer lugar al equipo de la Comisión Europea por darnos esta oportunidad y también a todos vosotros, participantes que estáis hoy con nosotros, y a todo el tiempo que habéis dedicado estos días, tanto delante como detrás de la cámara, para que este evento haya podido tener lugar. Sin más dilación, que ya vamos un pelín tarde, vamos a dar comienzo a este webinar en el que Generation Spain os invita a esta sesión de 2 horas sobre los retos y oportunidades profesionales en el sector verde, dentro del marco de los Industry Days de la Comisión Europea. Así que, espero que sea un día muy interesante y divertido y que saquemos muchas cosas positivas de ello. En primer lugar, en la agenda del día va a estar Mercedes Valcárcel Dueñas, CEO de Generation Spain, que nos va a hablar un poquito de qué es Generation y qué oportunidades ofrece dentro del sector verde. Bienvenida, Mercedes. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, Sofía. Yo, antes de contaros Generation, agradecer al resto de mis compañeros participantes en la sesión su colaboración y, por supuesto, a las entidades y empresas que representan, y también a BlackRock el apoyo permanente que nos da en esta línea que tenemos de empleo verde. ¿Por qué Generation está trabajando en este campo y a qué nos dedicamos realmente para entender el motivo de trabajar en este campo? Bueno, nuestra misión es estar centrados en ser capaces de acompañar a las personas en que tengan trayectorias profesionales que sean de calidad, es decir, acompañarles en las necesidades que puedan tener para acceder a puestos de trabajo que realmente les aporten valor y les permitan tener una vida digna. Entonces, en este sentido, estamos siempre buscando oportunidades en el mercado de trabajo que realmente estén sin cubrir y que puedan ofrecer con la formación que sea necesaria a las personas este cambio en sus carreras profesionales. De tal manera que queremos que realmente todos tengamos derecho a una trayectoria profesional de calidad y sostenible, que nos permita tener una vida adecuada. ¿Qué significa esto al final en cifras? Pues ahora mismo estamos trabajando ahí pone 14 países y vamos tan rápido con la vocación de cubrir la necesidad que estamos ya en 16 países en este momento. Igualmente con el número de alumnos, ayer, si no me equivoco, pasamos ya de los 50.000 alumnos a nivel internacional, y lo que es más importante no son solo las cifras, es que lo que conseguimos para estas personas, lo que consiguen ellas con su voluntad y gracias a los caminos que transitamos juntos, son incrementos salariales de entre 3 y 4 veces, es decir, en España, que todos sois conscientes de la existencia de pobreza laboral, estamos trabajando muy activamente, no solo para reducir el desempleo, sino para reducir la pobreza laboral, y después también permanencias en el empleo elevadas y una satisfacción de las empresas en las que estas personas están trabajando muy importante. Para irnos a las cifras españolas que den algo más de referencia, en España se han formado ya con nuestros programas más de 3.500 personas. ¿Qué es lo que tienen de especial? ¿En qué consiste un programa Generation? Para mí hay 2 elementos que son muy importantes en nuestra metodología y que realmente nos distinguen de otras formaciones estándar. El primero de ellos es cómo nos aproximamos a las empresas. Es decir, nunca hacemos formaciones en temáticas que no hayamos detectado que hay una demanda elevada por parte de las empresas sin cubrir. Es decir, lo que hemos visto, y la verdad es que nos parece un error en el mercado laboral, que pasa en España y pasa a nivel internacional, es que habiendo jóvenes desempleados hay también empresas que dicen que no pueden contratar a los perfiles que necesitan. Nosotros siempre empezamos por esta línea, saber qué necesitan las empresas y en base a eso ya
trabajar en esos programas de formación para poder que puedan acceder ellas a los profesionales que necesitan y que los jóvenes puedan acceder a empleos de calidad. No solo queremos conocer qué puestos quedan sin cubrir, sino en qué consisten realmente esos puestos. Es decir, trabajamos con ellas en entender sus necesidades, tanto con la gente de recursos humanos como con la gente de áreas técnicas, en la parte técnica muchas veces es más fácil, pero sobre todo también qué competencias van a requerir a esos profesionales y qué tipo de forma de trabajar se va a demandar. Y todo esto lo incluimos en los programas de formación. Para mí esto es uno de los elementos que marca realmente la diferencia. Este y toda la incorporación, o sea, qué necesitan las empresas por un lado y toda la incorporación de las competencias y las mentalidades que requieren los puestos dentro del programa formativo. Adaptamos los procesos de selección también a estos programas formativos. Entonces, una vez que tenemos el programa en base a lo que quieren las empresas, el proceso de selección, lanzamos los cursos. Nunca suelen ser más largos de 3 meses y medio, porque nuestra vocación realmente es que las personas puedan acceder rápidamente a empleos de calidad y consideramos que esa duración es suficiente para que conozcan las temáticas y es adecuada para no alargarlo en el tiempo, aunque puedan acceder a mucho mayor conocimiento, porque pueden acceder al empleo más rápidamente. Apoyamos con mentorías también, que nos parece importante. Muy crítico para mí, quizá esto sea la mentalidad española, la creación de comunidad. Me imagino que muchísimos de vosotros seréis conscientes de que muchos de los retos del día a día los acabamos solucionando llamando a los amigos y conocidos. Entonces, bueno, pues intentamos generar esa comunidad que permita que cuando andas más perdido o has tenido un día regular o tienes un problema en la oficina y no sabes cómo resolverlo, bueno, pues que tengas gente a la que poder acudir. Y luego, bueno, trazamos todos los datos porque nos parece crítico conocer el resultado de nuestros programas para poder seguir mejorando. Estos serían los pasos dentro de la propuesta de valor. Es decir, diseñamos primero los currículums, como os he dicho, en base a lo que nos dicen las empresas. Definimos exactamente el perfil que ellos están buscando, hacemos la selección de talento y la formación y después, con independencia de la empleabilidad, que con la pandemia la verdad es que se ha reducido levemente, pero teníamos prepandemia ratios de ocupación cercanos al 80% a los 3 meses. Ahora mismo estamos más cerca de un 68%. Pero vamos, este año estamos seguros de que vamos a volver a los ratios previos, porque por suerte hoy, como estamos de celebración ya sin mascarillas en la calle, esperamos que sea el primer paso a la normalidad absoluta. Y por último, bueno, lo que os comentaba antes de todo el seguimiento que hacemos. Y un ejemplo de estos aspectos y de cómo es el proceso es lo que hemos realizado en Empleo Verde. Luego tendréis algo más de información, pero bueno, hicimos un análisis de mercado, vimos que había una demanda sin cubrir. Nos pareció importante, no solo por la parte de empleo, sino con una visión más integral por el impacto que tienen en la sostenibilidad este tipo de trabajos, el priorizarlos dentro de lo que serían las formaciones que queremos impartir y viendo que había demanda en el mercado, viendo qué profesiones eran las más requeridas por las empresas que se quedaban sin cubrir, hicimos una primera preselección de 8 posibles profesiones que finalmente, hablando ya directamente con empresas, dejamos reducidas a 3 y que lanzamos ahora en el corto plazo la de paneles solares fotovoltaicos. Aquí de nuevo agradecer a todas las empresas que nos acompañan en este camino de análisis, que además es cierto que muchas veces no se entiende, no es muy tradicional en lo que son los procesos de definición de programas en España y bueno, nos están dedicando un tiempo, un esfuerzo y un conocimiento sin el cual nosotros no podríamos desarrollar estos programas con la calidad que tienen, con lo cual no generaríamos el porcentaje de ocupación que se acaba generando. Y por mi parte, en principio, poco más. De nuevo, agradeceros a todos el participar y a mis compañeros de Magtel y Solagua
Iberdrola y Alterna, y por supuesto a Manuel, que va a seguir, me parece, después de mi ponencia, explicando los temas de jóvenes en Europa, el acompañarnos hoy en esta sesión. Muchas gracias, Mercedes. Efectivamente, la próxima persona que va a hablar es Manuel Barahona Aller, que es vicepresidente del equipo Europa. Manuel nos va a hablar sobre las políticas y aplicación del European Green Deal. Adelante, Manuel. Muchas gracias, Sofía. Espero y supongo que me estéis oyendo. También unirme a esas bienvenidas y congratulaciones, como ha comentado Mercedes, a los participantes que pues esta mañana vamos a poder debatir un poco y reflexionar sobre el Pacto Verde o sobre, como hemos comentado ya, los Green Jobs. Y en mi caso, bueno, soy, como ya ha comentado Sofía, Manuel Barahona, vicepresidente de Equipo Europa. Y básicamente en lo que va a consistir estos 10 minutos de ponencia va a ser hablar un poco de lo que es el Pacto Verde o el Green Deal en inglés, y básicamente es porque todo esto que vamos a hacer y comentar durante la mañana tiene que ver mucho con una de las hojas de ruta que ya desde hace 2 años, un poco parada durante la pandemia por desgracia, comenzó a poner sobre la mesa la Comisión Europea y con ello pues todas las instituciones de la Unión. Antes de comenzar, propiamente dicho, con el Pacto Verde y su explicación, pues quería también comentaros que es Equipo Europa, es al fin de cuentas una asociación juvenil, europeísta y apartidista, que buscamos, pues como dice nuestro eslogan, aspirar a más, y de ahí que seamos una juventud que aspira a más. Estamos formados en 17 delegaciones que corresponden a cada comunidad autónoma de España y una 18ª que pues aquellos estudiantes sepan o no español, pero de normal así será o sean o no españoles, pues incluirse en nuestra delegación internacional, que sobre todo a día de hoy más participación posee en Bruselas. Bueno, veis ahí también que nosotros como asociación lo que buscamos es fomentar la participación juvenil en cualquiera de los ámbitos que tengan relación con la Unión Europea, y entre ellos obviamente, y de ahí que nos hayan invitado, y muchísimas gracias Generation Spain por ello, a fomentar y concienciar sobre la sostenibilidad y el medio ambiente o la defensa de los derechos humanos, que en muchas ocasiones también acarrean pues, cuestiones como por ejemplo pueden ser el empleo. Entrando ya en materia, para no extenderme demasiado, el Pacto Verde, como ya decía, es una hoja de ruta que a fin de cuentas unifica un poco los principios, valores, estrategias y acciones que se quieren llevar a cabo de aquí a 2050. Algunas voces hablan de tener que acelerarlo lo más posible porque, digamos, que gracias a la entrada de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, el objetivo, la meta realmente para ser un continente o un globo terráqueo neutralmente climatológico debería de ser antes de ese 2050, pero ahí mejorar el hábito humano, asegurar un crecimiento económico sostenible, que es a fin de cuentas lo que busca este Pacto Verde, involucrar a toda la sociedad, no solo a las empresas o administraciones públicas, sino también a administraciones privadas, a la sociedad civil en su conjunto. De ahí pues ocurrirá durante estos años que vienen de materialización del propio Pacto Verde una inversión de hasta 1 billón de euros, que se dice pronto, pero en estos 10 años aproximadamente se estima que unos 500.000 millones de euros provengan de los propios presupuestos que cada 4 años y cada año pone el Parlamento Europeo y las instituciones de la Unión a disposición de los 27 Estados miembros. Del mismo modo, habrá un proceso de cofinanciación por parte de los Estados europeos, unos 114.000 millones de euros, unos 279.000 millones que se prevén provengan del Fondo InvestEU, que básicamente busca una innovación público-privada para poder así invertir en cualquier cuestión que estos años nos traigan las acciones que más tarde comentaré del Pacto Verde, y otros fondos como puede ser el de innovación o modernización. A final de cuentas, el Pacto Verde es una hoja de ruta muy ambiciosa que se puso, como ya comentaba, en 2019, pero que ha empezado a rodar en este último año y el anterior, ya que busca ser climatológicamente neutros para 2050 o, como veis, otros objetivos, proteger la vida de humanos, animales o plantas, empoderar y también hacer que empresas líderes mundiales, ya sean de años anteriores o que actualmente, debido al emprendimiento, apuesten, como ha comentado antes Mercedes, en una inversión mundial
en productos y tecnologías limpias y, a fin de cuentas, pues que todo este pacto nos traiga una transición justa e integradora para todas las partes. De ahí entonces observamos los 7 objetivos que veis en pantalla o líneas estratégicas dentro de la propia comunicación que hizo la Comisión Europea al Parlamento y al Consejo de la Unión. Buscaba, en cierto sentido, eran como unas necesidades que se convertían en objetivos que al final se convertirán en acciones y que incluso ya se están convirtiendo. Pero digamos así de manera didáctica para poder entender mejor el Pacto Verde o a qué partes se quiere centrarse, son digamos estas 7, entre ellas la energía limpia. Básicamente la energía limpia, pues como su propio nombre indica, es apostar mucho por las alternativas que generen energía. Y obviamente en este caso hablamos de energías renovables, de fuentes renovables, para así asegurar ese suministro energético seguro y sobre todo asequible y con 0 emisiones, que al fin de cuentas es uno de los siguientes pilares, una industria sostenible junto a la construcción y renovación, es decir, el mundo de la obra o junto a la movilidad, el transporte público o incluso privado. Estos segundo, tercer y cuarto pilares o línea estratégica va a buscar, junto con esa energía limpia, el poder a crear nuevas políticas industriales, legislativas y de movilidad urbana o rural que promuevan esa reducción al máximo de los efectos invernaderos o de los gases, que por desgracia también hacen incluso que las propias casas, edificaciones de nuestras ciudades o de nuestros pueblos estén cada vez, digamos, más anticuadas y que no se van a configurar dentro de esta transición justa. De ahí pues que también uno de los pilares estratégicos sea no solo que todos los edificios a partir de ahora sean construidos de un modo, sino además que todos los anteriores sean renovados. Lo mismo ocurriría con el transporte público o con otros de los pilares o líneas estratégicas como pueden ser la biodiversidad, los alimentos saludables y justos y tener una eliminación completa de la contaminación y un aseguramiento de las calidades que hasta el día de hoy ha demostrado la Unión Europea. Dicho esto, también tenemos que comentar que estos 7 pilares estratégicos, como pueden ser los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, poseen unas metas y al final se reducen en unas acciones. En el caso del Pacto Verde hablamos de unas 50 acciones, pero que, como podréis intuir, dentro de, digamos, este resumen, muy resumen, de todas las acciones que se quiere hacer a cabo desde las instituciones de la Unión Europea y de sus 27 Estados miembros, observamos el clima, la energía, la industria, la financiación y desarrollo regional. Como veis, hay bastantes acciones y podríamos hablar de muchísimas más, pero como tampoco quiero alargar en exceso toda esta ponencia, digamos que los breves rasgos que podemos tener dentro de estas cuestiones que a lo mejor nos interesan más por los participantes que veo que estamos presentes, podrían ser el clima, que al final nos va a afectar en todas nuestras legislaciones nacionales de cualquier Estado miembro, creando, como ya recientemente en España ha ocurrido o en otros Estados miembros, leyes nacionales sobre el clima o sobre la adaptación, sobre esos 7 objetivos, esas 7 líneas estratégicas que hablábamos antes, que consigan pues al final que otros puntos de acción, como pueden ser la energía, se pongan sobre la mesa y se lleven a cabo de manera eficiente y real una estrategia, por ejemplo, sobre los sistemas energéticos, sobre el hidrógeno, sobre las redes transeuropeas de energía que nos hagan menos dependientes de otras fuentes de energía, como podéis incluir también el gas o el carbón y petróleo proveniente, por desgracia, de fuera de nuestras fronteras, y que eso también acarrea costes y acarrea un desequilibrio en la sociedad que, pues bueno, por ejemplo, con el tema de la financiación y desarrollo regional es una cuestión y un punto clave en el que ha querido fijarse mucho la Comisión y las instituciones para que así Next Generation EU, uno de los programas junto al Erasmus Plus o otros mecanismos como pueden ser los bonos verdes, hagan que tanto la sociedad civil como la parte de empresa o industria tengamos también una de las últimas partes de esta ponencia que quería también resaltar, las green skills o las denominadas habilidades o capacidades verdes, que es básicamente tanto que en la parte de la sociedad civil a través de nuestros programas educativos, de los colegios, institutos, incluso universidades, formación profesional o cualquiera otros que, por ejemplo, Generation se encargue de afianzar, impulsar y sobre todo ser consciente de que hay que promover y apoyar los trabajos verdes, los green jobs,
anticipar los cambios que pueda ocurrir en el trabajo de cara al futuro, no tener que ir a ralentí de ellos, sino a adelantarse a lo que podría necesitarse o intentarlo por lo menos, al igual que capacitar y o reciclar a los trabajadores, a los profesionales que tenemos en las empresas para que tengan esa conciencia medioambiental y que a fin de cuentas consiga también esas acciones que las propias Green Skills, como comentaba, de necesidad se convierten en objetivo y de acción y viceversa al final. Todo es un círculo en lo que las instituciones europeas y los Estados miembros apoyamos pues un pacto para que estas capacidades sean reales y existentes, se difundan los progresos, el conocimiento, la información, se traduzca a todos los idiomas para que así Europa pues, pueda ser finalmente concebido como lo que siempre ha defendido y es un continente a la vanguardia de la lucha por el cambio climático y en este caso pues, a cualquier cuestión que tenga que ver tanto laboral como industrial como en sociedad. Así que muchísimas gracias, espero que no haya ninguna duda, sino pues en Equipo Europa estaremos encantados de poder responder todas las que haya en la próxima mesa redonda y muchísimas de nuevo gracias Generation por la organización de este. Muchísimas gracias a ti, Manuel. Ha sido muy interesante. Muy bien, pues en la siguiente ponencia voy a ser yo la que siga un poco con el hilo de la conversación que ha tenido Mercedes, en concreto siguiendo un poco la línea de los Green Jobs. Vamos a hablar en esta parte de cómo ha sido todo el proceso de elección de la profesión de instalación de paneles solares fotovoltaicos como la elección elegida para incluir dentro de nuestro portfolio de programas. Hablaré también del análisis de demanda del mercado español, todo el análisis que hemos tenido que hacer previo con empresas para poder llegar a esta conclusión, el plan de actuación que ha sido llevado a cabo de la mano de nuestros partners, que sin ellos no podría haber sido posible, y por último la estrategia de financiación que también se ha llevado a cabo para este proyecto. Bien. Bueno, en cuanto a los objetivos del proyecto, podemos decir que se pueden dividir en tres ramas principales. Por un lado, queremos pilotar un programa que proporcione una oportunidad profesional, sostenible y de impacto para aproximadamente unos 125 participantes que se encuentren en situación de desempleo, pudiendo ser esta cifra luego escalable a muchas demás personas en los próximos años. Queremos también proporcionar a las empresas del sector verde una fuente fiable de perfiles de entry level que estén muy motivados y equipados con las habilidades tanto técnicas como de comportamiento necesarias. Y por último, queremos ya de manera más global, más nacional, contribuir a la estrategia española de apoyo activo al empleo, proporcionando a la sociedad con un modelo de capacitación laborable que sea viable en primer lugar y escalable para que pueda aprovecharse como un ejemplo para otras partes interesadas, tanto públicas como privadas. Bueno, ¿por qué esta profesión? La gran pregunta. Motivado por el despliegue y sobre todo el cumplimiento de los ODS, la investigación que ha emprendido Generation se ha realizado con un universo de 236 empleadores. Estos empleadores de gran volumen de estas empresas se han conseguido por asociaciones importantes como UNEF y APA, y después de una amplia investigación, incluyendo la revisión de más de 15 informes, sobre todo de la Comisión de Coordinación de Políticas del Cambio Climático, ahora mismo nos encontramos en la fase final de diagnóstico que nos ha llevado a concluir el rol de instalador de paneles solares como el rol más demandado. Después de hacer una investigación muy exhaustiva con todas estas empresas, llegamos a una serie de datos que voy a mencionar ahora, que en concreto son 4, que fueron bastante llamativos y que nos han llevado a decantarnos y a reafirmarnos en la idea de que claramente es esta profesión la que tenemos que incluir en nuestro portfolio. El 100% de los empleadores a los que entrevistamos dijeron que la profesión de instalación de paneles solares iba a tener un crecimiento en los próximos 12 años. No hubo ni una sola persona que dijera lo contrario. Un porcentaje también muy alto, en torno al 84%, dijeron que se ajusta este rol a perfiles de entrada, sin educación previa.
Esto también es muy importante para nosotros porque, tal y como ha dicho Mercedes al principio, en Generation apostamos por estos perfiles que no han tenido un background educativo, digamos, pues muy elaborado. Entonces queremos darles también una oportunidad laboral y no dejarles fuera, ¿no? Siempre queremos integrar a todo el mundo. Otro dato también muy importante fue como nos dijeron las empresas que la falta de candidatos a la hora de intentar contratar personas de este rol era un desafío muy importante. Nosotros, de esta manera, queremos ayudar a las empresas a que esta falta de candidatos no sea tan evidente, sino que queremos ofrecer una cartera de profesionales con muchísimas habilidades y todas las competencias necesarias para tener éxito. Y otro aspecto en el que también queremos incidir y queremos ser una apuesta de valor es intentar reducir el tiempo que tardan las empresas en cubrir las vacantes, porque esto ya no es solo una cuestión de tiempo, que claro, al final lleva a todo el proceso de enriquecerse, sino que también supone un coste que nosotros también queremos hacer que las empresas reduzcan. Y bueno, por último, en cuanto al perfil profesional de estos candidatos, vamos a, sobre todo, enfocarnos en desempleados y estudiantes de último semestre de formación profesional, tanto de electricidad, de mecánica y de construcción. Es importantísimo, también repitiendo un poco lo que ha dicho Mercedes al principio, dejar claro que esto no es una formación genérica. Nosotros hacemos una formación más bien exclusiva y de última milla, en la que enfocamos todos los aspectos que las empresas nos han dicho que son importantes y que valoran para poder garantizar el éxito de los graduados y también el éxito de las empresas para que puedan nutrir sus equipos. Bien. En cuanto al análisis de la demanda, hemos tenido que hacer, antes de decidirnos por esta profesión, un análisis muy profundo del mercado español. Para ello, hemos investigado cómo la Organización Internacional del Trabajo en 2019 dijo que la economía verde era la responsable de más de 500 000 de puestos de trabajo en España. Esto supone aproximadamente un 2,5% de la ocupación total. Este dato se podría triplicar en los próximos 10 años si se cuenta con la suficiente inversión. Y por eso la Fundación Biodiversidad va a asignar 19 millones de euros a la generación de empleo, que promueva un poco la economía verde. Dentro de este marco, el programa Emplea Verde también va a asignar 9 millones de euros a programas de formación y de capacitación para el empleo para personas en desempleo. Por lo tanto, se ve claramente que estamos enfocados y yendo en la dirección correcta, porque todo parece que va hacia allá y que hay mucho apoyo y mucha inversión en este aspecto. ¿Por qué nos hemos enfocado en la energía solar fotovoltaica? Bueno, pues aprovechándonos sobre todo de la situación que tenemos como país en España, ¿no? Geográficamente, somos la 6ª potencia mundial y la 1ª potencia europea en crecimiento de energía. Esto, bueno, pues como podemos ver en el gráfico, de la derecha, en 2021 se alcanza un récord con 181 gigabytes instalados y esto supone alrededor de un 30% de crecimiento en instalaciones fotovoltaicas. Si hacemos la proyección para los próximos años, claramente se ve que la curva va en alza. Entonces nosotros queremos aprovecharnos de esta oportunidad. Bien. Nuestro plan de actuación, en concreto, ahora mismo, como digo, estamos en fase final de diagnóstico y tenemos pensado desarrollar nuestro programa en 5 provincias nacionales, que son las que están marcadas en el mapa: Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón, Comunidad de Madrid y Extremadura. El piloto, en concreto, el primero que vamos a hacer va a ser en mayo, en Andalucía, y luego se irá extrapolando a las demás regiones. Antes de entrar en la formación se va a hacer un proceso de selección muy exhaustivo con formularios online y entrevistas para evaluar todas las competencias y capacidades intrínsecas de la persona. Esto es importante porque, como hemos dicho al principio, para Generation nuestra misión no solo es ayudar a jóvenes, sino también ayudar a empresas y ayudar en general a la sociedad. Y
por lo que hemos estado investigando a lo largo de estos meses, es que las empresas no solo dan un valor importante a todas las habilidades técnicas que se requieren para el rol, sino que diría que incluso mucho más importancia y valor a todas aquellas habilidades de comportamiento y personales que tiene que tener una persona para poder desarrollar su puesto de trabajo de manera adecuada. Esto, bueno, va a hacer que nuestro programa de formación, el contenido sean 200 horas de formación que integre tanto las competencias técnicas como las soft skills y competencias profesionales y personales. Además, habrá un módulo de empleabilidad y también prácticas dentro de la empresa para poder desarrollar todas estas habilidades adquiridas. Esto es importante porque hemos visto y comprobado, seguro también muchos de nosotros, que por mucho que estudies y que te estudies la teoría, luego hasta que no entras en un sitio y empiezas a trabajar y a desarrollar todas las habilidades, realmente no se aprende. Por eso hemos considerado muy importante incluir este módulo de prácticas dentro de la empresa. Nuestros indicadores de éxito van a ser tanto el número de alumnos que consigamos, que tenemos el objetivo de tener una recurrencia de 200 empleos al año. También será el número de empresas interesadas, las que tengan un importantísimo indicador de éxito, tanto las beneficiarias como las que repiten. Y, por supuesto, el índice de colocación, lo que nosotros llamamos el placement, que para nosotros es uno de los puntos más importantes como de nuestra misión como fundación. En cuanto a nuestros partners principales, la estrategia de partnerships que hemos seguido ha sido impactar, bueno, en primer lugar queremos impactar en todo el mercado, tanto en pymes como en grandes empresas y tanto en plantas de generación como en instalaciones residenciales. Y actualmente contamos con el apoyo de, bueno, muchos de vosotros estáis hoy aquí con nosotros y volvemos a daros las gracias. Contamos con el apoyo técnico de Iberdrola y Fundación Iberdrola, quienes nos han proporcionado todos los contenidos técnicos y la capacidad de poder llegar a instaladores locales que sin ellos hubiera sido realmente muy difícil llegar. La Fundación Mactel también ha sido proveedor de servicios de formación y delivery partner para la co-creación de este programa escalable en todo el territorio español. También hemos contado con la colaboración de BlackRock como partner de múltiples formas. Y, por último, toda la red de empresas como Alterna Energía e Isolagua, que hoy están aquí con nosotros, que han participado en todo el proceso de mapeo de la profesión. Y, por último, la estrategia de financiación, que ha consistido principalmente en buscar empresas, como he dicho al principio, y entidades que tengan fondos filantrópicos que alineen su función social corporativa con la misión de Generation. Es muy importante para nosotros trabajar con gente que se alinee con nuestra misión y que tengamos más o menos ahí las ideas alineadas. También nos hemos enfocado mucho en el análisis de iniciativas públicas que apoyen la transformación energética, como por ejemplo la Fundación Biodiversidad, el Ministerio de Asuntos Sociales, la Agenda 2030 y los fondos NextGen. Y ya para terminar, hemos hecho un énfasis muy grande en todas las empresas beneficiarias para la captura de talento y la unión a la misión de Generation. Pues ahora son justo casi 10. Vamos a hacer un pequeño descanso de 5 minutos para poder estirar las piernas un poco y tomar un café. Y sobre las 10:20 vamos a comenzar la mesa redonda. El primer participante va a ser Héctor Harto, de Iberdrola. Así que, bueno, en 5 o 10 minutillos volvemos. Muchas gracias. Before I joined Generation, life was very difficult. I had a hard time finding a stable income. Like, always just wanted to make sure that we had something to eat. All our savings were gone. Nothing was left. I was feeling stuck. Got to a point to where I'm like, something has to change. After I entered Generation, I said, I have to focus. I knew it was an opportunity.
you learn the core technical skills, but also we learn things like growth mindset, self-management, time management. He was super willing to do whatever they could to get us hired. Generation connected me to interviews with Facebook, the Financial Times. I managed to land myself with a job in a period of 3 weeks. Felt like an answered prayer. I was able to not only help myself, but I was able to help my mom, help my siblings. Now I'm able to fulfill my kids' needs. Seriously, I would say that it changed my life. Generation saved my life. Very crucial. Generation ha cambiato mucho mi vida. En esta siguiente sección vamos a dar comienzo a la mesa redonda, donde vamos a tener unos 8 o 10 minutos por panelista. Vais a ser, yo en este caso solo voy a estar moderando, vais a ser cinco ponentes y en cuanto terminen los 8 o 10 minutos de cada uno, yo intervendré y vendrá el siguiente. El orden es el que os dijimos el último día, para los que no estuvierais. Va a empezar Héctor Arto, de Iberdrola. Después comenzará Javier Vilchez. En tercer lugar, Laura de los Frailes. En cuarto lugar, Esther Morlanes. Y en quinto lugar, Mercedes Valcárcel. Me parece que no va a haber ningún cronómetro, así que cada uno se cronometra a sí mismo, más o menos, para tener esos 10 minutos ahí bien ajustados, para que dé tiempo a la ronda de preguntas que se llevará a cabo al final de la mesa redonda. Así que, bueno, podemos empezar con Héctor. Muy bien, pues muchas gracias, Sofía. Bueno, yo me fijo, empiezo ahí 20, voy a intentar ajustarlo lo máximo posible. Bueno, yo soy Héctor Arto, como bien me habéis presentado, estoy en Iberdrola, llevo la parte de desarrollo y de atracción de talento. Y en primer lugar, bueno, agradecer el que nos hayáis podido invitar a este foro, porque creo que es el foro perfecto para hablar precisamente de este tipo de oportunidades, ¿no?, que nos generan los nuevos empleos verdes. Un poco dar contexto, ¿no? El por qué estamos aquí un poco, ¿no? El por qué estamos hablando un poco de esa búsqueda de talento, de esas oportunidades que se generan dentro de energías renovables, ¿no?, de los empleos verdes. A ver, nosotros lo vemos como una realidad, ¿no? O sea, es decir, por mucho que planteemos si esto se va a llevar a cabo o no, es una realidad que ya está apareciendo en diferentes informes de diferentes organismos, un poco las oportunidades que se van a generar, no solamente desde el punto de vista de las empresas, porque todo esto cambia, las habilidades que van a hacer falta en el mundo laboral, en el mundo industrial, en los próximos 10 años van a ser diferentes. Tenemos la suerte de que estamos trabajando ya de manera proactiva en adelantarnos a esas necesidades que va a surgir, pero sobre todo pensando en todas aquellas personas que de alguna forma no van a poder contar a priori, si no se realiza ninguna acción anteriormente, esas habilidades que van a hacer falta en el futuro mercado laboral, pues adelantarnos para poder capacitar y que todas esas oportunidades laborales se puedan cubrir, ¿no? Y que las empresas sigan siendo de una forma pues sigan siendo rentables, operativas y estén en lo más alto y pues no haya puestos de trabajo sin cubrir. Entonces, bueno, yo simplemente voy a pasar de diapositiva por continuar un poquito el contexto y entramos ya en materia. Desde la OIT, bueno, pues se han identificado que al final se van a generar 4 empleos por cada uno que se pierda, ¿no? Lejos de esa sensación un poco pesimista, de decir, se van a perder empleos por la parte de automatización, de diferentes puestos de trabajo que se van a generar de la digitalización. Bueno, pues se ha identificado que se van a generar más puestos de trabajo de los que se van a perder derivado de este proceso, eso sí, muchísimo más especializados, lo cual es muy importante esta labor que estamos haciendo de identificación de cuáles van a ser esas capacidades que van a hacer falta para poder cubrir a futuro.
entra tanto la parte de digitalización, que eso es obvio y además está en todos sitios reflejados, pero tenemos también encima de la mesa la parte de renovables, porque como estábamos indicando, como tanto Sofía como Mercedes estaban planteando y estaban dando datos, y además que es que coincidimos y ya hemos compartido bastante todo este punto de vista, es que se va a generar muchísimo puesto de trabajo y muchísima oportunidad dentro del sector verde. Por suerte, porque además va a haber mucha inversión, como bien comentaba Sofía anteriormente, y eso va a generar puestos de trabajo. En el PENIC, bueno, pues se identifica de empleos directos directamente de renovables entre 107 y 123.000 directos, además de todos los indirectos que se van a ir generando, ¿no? Nosotros por la parte de Iberdrola un poco conscientes de toda esta parte, porque además estamos participando, estamos colaborando con Generation en un proyecto que estamos llevando con la RT de Reskilling for Employment, un poco con este objetivo, ¿no? De llegar a anticiparnos y a capacitar a todas las personas que van a hacer falta para ese mercado laboral, para que estén lo más preparados posibles para incorporarse en esos puestos de trabajo que sabemos, como decíamos, que van a existir, que se van a dar, ¿no? Entonces, bueno, hicimos nuestro análisis de demanda y yo creo que lo hicimos bien, porque además justo pues coincide con ese foco y ese análisis que también realizaron desde Generation, por lo tanto, pues sobre las dos partes estamos tranquilas de que hemos hecho bien el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, estamos en esa labor de buscar esos fondos, esos apoyos para realizar esa capacitación y también, y no menos importante, es la parte de identificar a todos esos empleadores que van a poder absorber esos trabajadores que vamos a capacitar. Entonces, la idea es no solamente capacitar, sino también el unir, ¿no?, las dos partes de la necesidad, la gente que está capacitada con aquellos que van a contratar, que no es poco, ¿no? Entonces, bueno, estamos trabajando también con proveedores nuestros porque, bueno, nuestra labor un poquito aquí ya no es tanto capacitar para que se incorporen en Iberdrola porque el perfil es distinto a lo que nosotros contratamos, sino capacitar para que el sector de energía y concretamente en renovables tenga mayor gente capacitada porque al final, aunque sea de manera indirecta, pues revierte, ¿no? No solamente en la empresa, sino sobre todo en el sector, que es bastante importante. Paso de diapositiva. De la misma forma, bueno, a ver si soy capaz, sí. Vale, hemos identificado, como decíamos, un desajuste de las competencias en muchos puestos de trabajo que sabemos que van a existir, actuales, con lo que va a haber a futuro. Y bueno, pues ahí ya existen vacantes difíciles de cubrir, tanto en energía renovable como podemos ver en digitalización, que ahora estamos en una especie de guerra, ¿no? Todas las empresas con las tecnológicas y las que no son tecnológicas, por esos perfiles digitales que cada vez parece que hay menos, pero la realidad es que se demandan más porque las empresas estamos todos en la misma página, ¿no? En ese mismo punto de crecimiento de la digitalización. Y bueno, pues lo que comentaba, las dificultades de encontrar esos trabajadores, y es lo que, oye, ahora estamos identificando, tenemos que ponernos a trabajar. No somos solamente el único sector que está en esta fase, sino que empresas tecnológicas también están trabajando para formar y capacitar a estos futuros empleados. Y luego, bueno, pues como comentaba, el conectar ese mundo académico con la parte del mercado laboral, que esa parte también es importante, esa concienciación, ese trabajo directo con que, oye, sabiendo lo que vamos a necesitar, vamos a trabajar para esos programas de formación y de capacitación directa para esos puestos de trabajo en los que se van a incorporar. Dentro de lo cual, bueno, simplemente desde el punto de vista un poquito más visual, ese análisis que hemos hecho, que lo hemos hecho pormenorizado desde el punto de vista de comunidades autónomas para poder focalizar y, como decía, coincide de manera bastante alineada con los datos que tiene Generation, lo cual pues es bastante positivo. De igual forma que trabajamos en la parte de renovables, también necesitamos la parte digital, que a su vez, bueno, existe otro análisis, que bueno, han participado otras empresas en las cuales, bueno, pues aparecen muy orientados cuáles son los perfiles digitales en los cuales se están demandando actualmente y da un indicador de cuáles van a seguir utilizándose a futuro. Por lo tanto, podemos intervenir en esa formación y en esa capacitación. Y bueno, yo aquí desde el punto de vista, y vuelvo para atrás, perdonad un segundito, un poco el título del foro de la mesa redonda era la guerra, ¿no?, del talento del sector verde. Yo un poquito le daría la vuelta y ahora ya os cuento también cómo lo hacemos en Iberdrola, que creo que es interesante el comunicar y el un poco compartir esta parte, pero sí que me iría un paso previo a que realmente, más que una guerra, yo creo que es una parte de un trabajo compartido. Es decir,
Existe una necesidad por parte de muchísimas empresas del sector en los cuales, pues por un tema demográfico, de que no hay mucha gente estudiando para perfiles que trabajen finalmente en el sector, y hay una parte en la que se tiene que trabajar de manera conjunta, que es en la sensibilización, en la formación de vocaciones tempranas. Es decir, si la gente cuando están en el colegio, están en el instituto, no conocen qué es el sector de la energía, muy difícilmente van a poder tener interés en estudiar algo que finalmente vayan a trabajar en ese sector. Entonces, una de las cosas que nosotros como Iberdrola, y me consta que hay otras empresas que lo están haciendo también en el sector, es hacer pues, un plan de jóvenes en el cual vienen colegios, vienen institutos, ven cómo es el sector de la energía, concretamente el sector renovable, y asimismo estamos trabajando, colaborando pues, con el Ministerio de Educación, con diferentes universidades para contar no solamente lo que es Iberdrola, que obviamente también hacemos esa labor, ¿no? de posicionamiento de marca, etcétera, sino de qué es el sector verde, de qué es el sector de la energía, para que vean el impacto, no solamente el que tiene a nivel medioambiental, sino social y el desarrollo profesional que se puede realizar dentro del sector. Entonces, este punto de concienciación que no quita a una empresa a otra, sino que suma, porque cada vez vas generando mucho más interés en el sector, de alguna forma revierte finalmente. Obviamente no tiene un impacto de corto plazo, sino de medio largo plazo, pero es bastante importante porque al final, contra más gente haya interesado de los diferentes perfiles en trabajar en el sector, pues mucho más sencillo y mucho más competitivo seremos todas las empresas que estamos. Dicho lo cual, ¿cómo lo hacemos en Iberdrola? Y ya veo que me voy a los 9 minutos, voy más rápido. Tenemos la suerte un poco de que trabajamos un poco en previsión de la demanda que tenemos dentro de la organización, es decir, trabajamos de manera proactiva. No publicamos vacantes cuando las tenemos, sino que lo que trabajamos es con un grupo de talento, anticipándonos a lo que sabemos que va a necesitar la organización, con un ajuste más o menos, no siempre es un 100%, buscando esos perfiles que nos van a hacer falta. Y trabajamos de manera proactiva, pues con muchos foros, con muchos sitios especializados, comunidades de talento. Valoramos, conocemos a todos los candidatos y ya los tenemos identificados para que cuando hay una vacante en la cual pues requiere un perfil de ese tipo, ya lo tengamos identificado para que se pueda incorporar en la organización. Entonces, bueno, de manera muy resumida, ¿de acuerdo? Es un poco la estructura, pues trabajamos con universidades como el MIT, a nivel de España con casi todas las universidades, tenemos becas máster, todas las prácticas que generamos, que luego eso revierte en candidatos que luego se incorporan en la organización. Es decir, trabajamos de una forma proactiva para anticiparnos a esas necesidades que va a tener la organización. Y un poquito es eso, creo que así ajusta 10 minutos. Me gustaría hablar más porque esto tiene muchísimo contenido como para poder compartir y debatir, pero bueno, para ajustarme y no comerme el tiempo de nadie, lo dejo aquí. Fenomenal. Muchas gracias, Héctor. El siguiente panelista es Javier Vilchez, de la Fundación MacTele. Hola, buenos días a todos. Bueno, Sofía, muchísimas gracias. Como decía, soy Javier Vilchez, soy el responsable de formación de MacTele y también el responsable de proyectos de la Fundación MacTele. Antes que nada, quisiera agradecer a Generation Spain su invitación a participar en este Green Jobs webinar sobre el talento en el sector verde dentro de los Industry Days de la Comisión Europea. Para aquellos que no conozcan MacTele, bueno, simplemente reseñar que somos una compañía de ingeniería que aplica soluciones tecnológicas en los sectores de la energía, infraestructura, telecomunicaciones, medio ambiente, ferrocarril y minería desde hace ya más de 30 años, ¿no? Igualmente, desde su creación en 2012, la Fundación MacTele, en la Fundación MacTele hemos puesto en marcha proyectos con objeto de generar, apoyar y promocionar iniciativas que bueno, contribuyan a la construcción de una sociedad mejor y más igualitaria, ¿no? Tanto en un contexto nacional como internacional y siempre de la mano de la empresa. Cuando recibimos la propuesta de Generation Spain para participar en este evento, pues la verdad que nos pareció muy interesante, ¿no? Abordar los retos a los que se enfrenta el sector verde para la captación de talento, ya que es una problemática a la cual nos estamos enfrentando en nuestro día a día. Voy a tratar de ser conciso, no pasarme del tiempo estipulado, ¿no? Porque sí que me gustaría tratar los cuatro aspectos que considero clave en este asunto, ¿no? En primer lugar, la escasez de medios cualificados en el sector verde y lo que nos espera en los próximos años, ¿no? Otro punto que también me toca a mí profesionalmente de cerca es la capacitación para la mejora de la empleabilidad como una solución a la problemática. Ni que decir tiene que la cooperación entre los actores del sector se vuelve esencial
Y por último, pues bueno, ver y estudiar cómo han sabido resolver recientemente este problema en otros sectores. Como decía, es un problema que viene de lejos, ¿no? Lo que son la falta de medios humanos cualificados en empleos verdes, generalmente atendiendo a perfiles técnicos. Estamos en una época de transición, una época de transformación a nivel global, y bueno, el cambio de modelo económico que está provocando la descarbonización y el proceso de transición ecológica, pues está generando nuevas ocupaciones laborales que el mercado de trabajo no está sabiendo dar respuesta, ¿no? Este nuevo escenario pues, exige la capacitación de nuevos profesionales y también el reciclaje profesional de otras ocupaciones ya existentes. Este problema se acentúa sobre todo en sectores también como las energías renovables y la eficiencia energética. Para poner un poco en contexto la situación y también lo que se nos avecina, pues podemos ver en este slide pues, algunos datos y previsiones, ¿no? Como que las ofertas de empleos verdes ya en el año prepandémico aumentaron un 49%, ¿no? Un dato que nos proporciona el INE. Esa mayor demanda pues, se acentúa en comunidades como Madrid, Cataluña y Andalucía, según el estudio de la Fundación Biodiversidad, ¿no? Y de aquí en adelante, pues, el PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, al que hacía también referencia Héctor, prevé que se generarán entre 242.000 y 346.000 empleos verdes por año hasta el año 2030, lo cual pone de manifiesto, ¿no? la magnitud de este problema, ¿no? Como acabo de indicar, uno de los aspectos claves para afrontar el problema pues pivota en torno a la capacitación profesional. Las administraciones públicas y las empresas pues debemos potenciar la formación como una política activa de empleo. Diseñar programas formativos enfocados a la especialización y dirigidos a atender las carencias de conocimiento que está demandando el mercado de trabajo, pues se presenta como la solución ante la falta de perfiles técnicos, ¿no? Y esto es una visión, creo que con la que compartimos con Generation. Esto redundará también en la mejora de las competencias profesionales de personas desempleadas, pudiendo facilitar su acceso al mercado de trabajo a través de empleo de calidad y a su vez provocará la mejora de la productividad y la competitividad de las empresas. Para su puesta en marcha, pues bueno, y como mencioné también anteriormente, esta apuesta por la formación debe ir de la mano de inversiones público-privadas. Actualmente, en el marco de los fondos Next Generation, debemos saber destinar los recursos adecuadamente hacia políticas de generación de empleo. Así, el plan de recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno Central pues, prevé generar 1,13 millones de empleos verdes hasta el año 2030. Pero para ello, evidentemente, se requiere la inversión verde, ¿no? Que está prevista en ese plan y que se estima en 1/3 del total del presupuesto. Estas ayudas requieren un empleo, una gestión eficiente y eficaz de las mismas para que logremos pues, los resultados esperados, ¿no? Para ello, desde las grandes compañías hasta las pymes, pues reclamamos sobre todo claridad en las prioridades y criterios de adjudicación de los proyectos subvencionados, facilitar los trámites administrativos en la solicitud de ayudas y minorar esa burocracia innecesaria y, por supuesto, la agilidad en la tramitación de las ayudas, ¿no? Para la correcta ejecución de los proyectos y siempre, obviamente, bajo la supervisión de los órganos de control. Hemos de mirar en el espejo de otros sectores, ¿no? Es decir, cómo han sabido solventar este problema y paliar la falta de necesidad de personal y perfiles técnicos. Pues esta iniciativa para la capacitación de talento cualificado y generación de empleo de calidad a través de la formación, pues la hemos comprobado de primera mano en sectores como el de las telecomunicaciones. Este sector presentaba y sigue presentando todavía las mismas carencias de personal cualificado en el mercado de trabajo. A través de una formación especializada, atendiendo siempre a las necesidades técnicas del sector, se ha conseguido mejorar las competencias profesionales de muchas personas en desempleo y que finalmente pues, están paliando la falta de mano de obra cualificada, ¿no? Así, en los últimos 10 años, pues, hemos formado a más de 850 personas en toda la geografía nacional a través del curso de instalación de fibra óptica hasta el hogar, el cual pues, ha recibido el reconocimiento de empresas del sector y también de las administraciones públicas, ¿no? Este es un curso, digamos, análogo, se podría hacer análogo en el sector de las telecomunicaciones al de instalación de paneles fotovoltaicos, ¿no? Al que hacía referencia Sofía, ¿no? Dentro de los sectores verdes. Es un poco de la misma naturaleza, ¿no?
¿Cuál ha sido la clave del éxito de este programa? Pues básicamente la cooperación, ¿no? La cooperación entre nuestra fundación, las empresas del sector y las administraciones públicas, ¿no? Generalmente hemos trabajado con agencias de empleo locales y ayuntamientos, ¿no? Se ha trabajado a nivel de corporaciones locales. Igualmente, y no menos importante, pues estos programas facilitan la inserción sociolaboral y muchas personas que están en riesgo de exclusión consiguen acceder a un empleo de calidad y salir de esa pobreza laboral a la que también hacía referencia Mercedes al inicio del evento. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para cualquier consulta al finalizar la ponencia de mis compañeros y nada, sobre todo agradecer a Generation Spain haber podido contar con nosotros en este evento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Quería recordaros que hay un buzón abajo de preguntas y respuestas, o si queréis poner cualquier pregunta a cualquiera de los ponentes, tanto de Héctor y Javier o de los siguientes, para poder luego al final de la mesa poder hacerles todas las preguntas. Vamos a dar ahora pie a Laura de los Frailes, que es la directora adjunta de Isolagua. Adelante, Laura. Hola, buenos días a todos. Lo primero, agradecer a Generation Spain que nos haya invitado. Yo creo que es un debate muy interesante y muy importante, ya que muchas veces nos enfocamos en la escasez de recursos materiales, ¿no? Cuántas veces hemos oído ese incremento de coste de la materia prima, de escasez de componentes, pero es verdad que no escuchamos tanto la parte de escasez de recursos humanos. Y bueno, hemos visto anteriormente que el sector está creciendo día a día, que va a crecer muchísimo más y está lleno de oportunidades, pero si no tenemos a gente que luego pueda ejecutar esas oportunidades, se van a quedar en eso, en oportunidades, y no vamos a alcanzar pues, todos esos objetivos que tenemos. Un poco por poneros en contexto, Isolagua es una pyme que se dedica a proyectos llave en mano de distintas secciones en lo que es la parte de fotovoltaica. Tenemos la parte de autoconsumo, una especialización en riego, en bombeo solar y generación. Me gusta también, además lo ha comentado Héctor, que hayamos cambiado el título del webinar, ¿no? Porque guerra suena a conflicto y yo creo que al final estos son oportunidades y a nivel de España pues, se van a generar muchos empleos y creo que nos beneficia a todos. Entonces, un segundo, paso. Bueno, los retos están claros. Como todo, voy a seguir aquí porque los voy a comentar y así no me como tiempo. Un segundo. Se está aumentando la demanda, ¿no? Y eso es obvio, tenemos los informes, ha habido ciertas moratorias, ahora esos proyectos se están lanzando, tenemos ayudas de la Unión Europea, locales, también el precio de la subida de la luz nos está ayudando a que la gente cada vez más conozca este tipo de soluciones y como todo, cuando se aumenta la demanda, pues también se tensionan los recursos. Eso hace, y disculpar que ahí veo que se nos ha juntado las letras, que haya competencia y se incremente la rotación. Yo esta presentación la quiero enfocar un poco a lo que son los desafíos que tenemos a nivel PYME, que puede ser un poco diferente a lo que tienen las empresas grandes. Para nosotros que haya rotación no es malo, es algo bueno, porque así también el conocimiento entre empresas fluye y el sector pues se llena de conocimiento y va evolucionando. ¿Cómo podemos gestionar este riesgo? Porque el impacto sobre todo está en los plazos, que también Sofía lo ha comentado, de incorporación de ese talento nuevo. Bueno, pues como cualquier riesgo, pues tenemos distintas formas de enfocarlo. Uno es evitar que ese riesgo se ejecute, es decir, que las personas se nos vayan de las empresas, y la otra pues es minimizar. Y ahí pues lo enfocamos sobre todo en la velocidad de incorporación. ¿Cómo podemos evitar la fuga de talento? Pues mayormente manteniendo la atracción y el proyecto para estos recursos. Esto es importante tanto para los que ya tenemos como para todos aquellos que se vayan a incorporar.
Y aquí, bueno, pues podemos ver varias líneas, ¿no? Desde estrategias de recursos humanos, colaboración con empresas externas y a la hora de minimizar, pues con la formación, que ahí Generation tenéis un papel fundamental, y la experiencia que vaya generando el sector. De acuerdo. Bueno, a grandes rasgos, y esto sobre todo nos afecta a las pymes no tenemos la estructura suficiente como para tener normalmente departamentos enfocados a lo que es el desarrollo de talento. Por lo tanto, es importante esa colaboración con entidades como Generation o centros de formación. ¿Cómo podemos hacer que las personas pues, se mantengan en nuestra empresa? Pues bueno, una es las condiciones económicas, que ahí también estamos un poco más ajustados que las empresas grandes por los recursos que manejamos. Y otra parte muy importante, y también creo que Mercedes, bueno, y varios de vosotros habéis hecho referencia, es a la parte de, bueno, nosotros nos gusta decirlo, felicidad en el trabajo, esa motivación, el ir más allá. A mí me gusta poner aquí un ejemplo concreto. Nosotros, cuando se incorpora una persona nueva a la empresa, ya que podemos hacerlo porque no somos muchísimos, pues le presentamos a todo el equipo, nos sentamos todos juntos, esa persona nos cuenta un poco de su vida, ¿no? Quién está detrás de toda esa capacidad técnica, qué le gusta, intentamos crear sinergias, que la persona se integre fácilmente, y luego hacemos una ronda donde hablamos de qué es lo que más motiva de trabajar en Isolagua. Y por ejemplo, y puedo decir muy orgullosa que el 95%, o por no decir el 100%, de la gente dice que es el ambiente de trabajo, ¿no? Los retos que tienen, el trabajo en equipo. Y ahí sí que todas las empresas pues podemos hacer acciones, ¿no? En este sentido. Luego un aspecto también importante es la parte de estabilidad y de conciliación, que para nosotros es clave. Como pyme, nosotros tenemos mucha fuerza a nivel territorial. Ya habéis tenido un mapa que nosotros estamos en Valladolid, Castilla y León, así que espero que Generation dentro de poco pues, nos pongan el mapa, porque es que además estamos con el mismo desafío, necesitamos esos recursos. Y a la hora de ser fuertes a nivel territorial, eso hace que también intentemos limitar un poco pues, lo que son todos los desplazamientos. Sí que trabajamos a nivel nacional y tenemos proyectos en toda España, pero nosotros ahí queremos buscar modelos de colaboración, porque tampoco sería muy eficiente económicamente el estar mandando recursos a toda España o crear delegaciones en este momento, porque suelen ser proyectos puntuales. Entonces, ahí la colaboración es importante, ¿no? Para esos picos de trabajo, proyectos que puedan salir del entorno, y también nos toca en estos casos pues, trabajar con la competencia. Por eso también creo que es importante que a nivel de salida, cuando hablamos de esa rotación que se va a producir inevitablemente, también se produzcan salidas sanas, porque seguramente nos toque colaborar en un futuro. De hecho, tenemos casos de gente que ha salido, ha regresado a Isolagua a los 2 años, o gente con la que, bueno, seguimos colaborando. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Pues al final la gente naturalmente va a rotar, pero tenemos que hacerlo en un sentido, bueno, pues que nos favorezca a todos. Y aquí he querido poner una pregunta, porque yo creo que es bueno para todos. ¿Qué hacemos con el talento generado en los grandes parques? Y es que ahora vienen bueno, pues, muchísimas oportunidades de grandes parques de generación, y siempre hablamos de, de tener un impacto social importante y utilizar recursos de la zona. Entonces se va a formar, ahí bueno, pues Generation también tiene su papel, y yo creo que es importante que lo sepa, y por eso también hemos comentado lo que es la colaboración con empresas para saber dónde están estos proyectos. Pero una vez que se terminen esos proyectos grandes, habría que plantear, oye, se ha generado conocimiento, ¿no? ¿Cómo podemos integrarlo? A lo mejor o en las pequeñas empresas que haya locales, o de alguna manera cómo van a poder incorporarse al mercado laboral general. Y luego, bueno, pues como hemos hablado, esto es inevitable, la velocidad de incorporación es clave. También nosotros pues, bueno, intentamos trabajar en modelos de colaboración con centros de formación, universidades, fundaciones como Generation. También trabajamos en modelos de formación interna, y
lo que hemos comentado, en la localización de los proyectos. Luego, por otro lado, estaría la parte de experiencia. Todos sabemos cuando una persona tiene mayor experiencia, pues conoce los procesos, sabe el funcionamiento y su incorporación va a ser más rápida. Pero también estos perfiles pues, son más difíciles de obtener y son más demandados. Y bueno, en resumen, está alcanzando, ¿no? Nos hacíais esta pregunta, ¿está alcanzando la educación las necesidades del sector? Bueno, nosotros a nivel instalador sí que vemos sobre todo que los perfiles eléctricos son fundamentales, son perfiles que llevan una mayor especificación, una mayor formación y son muy necesarios y nosotros ahí pues sufrimos un poco para encontrarlos. Luego hemos hablado del tiempo de incorporación, importante también la parte de los permisos necesarios. Estamos hablando de puestos cualificados donde la seguridad y salud es muy importante y para realizar este tipo de actividades necesitas formación específica en seguridad y salud. Entonces, y eso lo podemos integrar en la propia formación, para la empresa es un plus. Porque teniendo un candidato que tenga una formación o luego una formación y todos los permisos, seguramente la empresa vaya a ir a la persona que ya tiene los permisos, porque no tiene que realizar esa formación dentro de la empresa. Y luego planes de formación práctica. Nosotros creemos, como habéis dicho, que es importante que la gente aprenda trabajando. Luego tenemos la colaboración de empresas con iniciativas como esta, donde podemos planificar los recursos y la localización de proyectos. Y para finalizar sí que quería añadir aquí dos puntos importantes. Uno que es la parte de soft skills. Para nosotros es clave y también es un impacto directo a la hora de integrar a estas personas, la actitud, las ganas, el impulso, que tengan la resolución de problemas. Es para mí, desde luego, mucho más importante que la parte técnica, que se puede, obviamente. Si tienes actitud, vas a aprender. Eso es así, eso no hay duda, ¿no? Y ganas. Y otra cosa es, para finalizar, es que estamos enfocándonos en el 50% del potencial que tenemos. Y aquí quiero dar cabida a las mujeres. Como sabemos, en el sector, mayormente 90% hombres, seguro que tenéis algún dato ahí más específico, también depende de los puestos, pero bueno, a la hora de instalación, a mí me encantaría tener mujeres instaladoras, pero puedo decir que conozco muy pocas. Y aquí quiero unirme al mensaje de Héctor, que hablamos que esto es un tema de educación que viene de la escuela. No solo hablarles del sector, que además yo creo que las nuevas generaciones son súper conscientes y les motiva el trabajar en profesiones que tengan un impacto positivo para el mundo, pero también hacerlas ver que, bueno, que son totalmente capaces, que las necesitamos y que se tienen que animar y ese mensaje tiene que estar desde la escuela. Entonces, bueno, eso por mi parte, cualquier duda encantada de responderos y otra vez agradeceros la participación y espero poder seguir colaborando porque, bueno, necesitamos este tipo de iniciativas. Muchas gracias, Laura. Desde luego estoy muy de acuerdo con el tema de las mujeres. Vamos a intentar aumentar ese y bueno, y a ver si podemos. Bueno, la siguiente panelista es Esther Morlanes, directora general de Alterna Energía. Hola, Esther. ¿Qué tal, Sofía? ¿Qué tal todos? Buenos días. Muchas gracias por invitarnos a poder participar en la sesión de hoy y también a mis compañeros por sus exposiciones y también por los proyectos que impulsan, que como decía Héctor al principio, no solo revierten en las empresas de cada uno, sino que también revierten a nivel sector y a nivel sociedad, ¿vale? Voy a empezar, si me permitís, presentando un poquito lo que hace Alterna, porque voy a compartir mi experiencia, la que nosotros estamos teniendo, que aunque seguramente tendrá muchísimos puntos y similitudes con las otras empresas que puedan estar ahora escuchándonos, sí que tiene cierta componente específico, ¿no? En Alterna somos una empresa que trabajamos a nivel nacional, expertos en autoconsumo industrial para gran empresa, ¿vale? Lo cual implica que los
los requerimientos de personal son distintos a alguien que haga utility scale, a una comercializadora o bien incluso a alguien que haga residencial, ¿no? Entonces, voy a compartir nuestra experiencia desde la casuística específica que tenemos, sabiendo que muchísimas cosas se van a poder extrapolar al resto de compañeros, ¿vale? Entonces, por poner un poco de contexto, mis compañeros ya lo han hecho, ¿no? Desde 2019 el crecimiento que estamos teniendo es inmenso en el sector verde y en el caso concreto del autoconsumo, nosotros llevamos 3 años duplicando facturación, duplicando plantilla y además nuestro sector ha crecido un 85% solo en el último año, después de un gran crecimiento que también vimos del 2019 al 2020, ¿no? 2020 fue un año extraño para todos, ¿no? Pero aún así, como apuntaban antes algunos compañeros, la empleabilidad, ¿no? El crecimiento del sector de las renovables no frenó. O sea, sí que tuvo algunos contratiempos, por supuesto, pero no frenó. Y lo que nosotros hemos observado es que esta tendencia va a seguir manteniéndose, porque identificamos en el autoconsumo industrial 3 variables clave que van a permitir que este crecimiento sea bastante sostenible. El primero es el aumento que estamos teniendo en el precio de la energía, ¿vale? Esto hace que los proyectos recuperen la inversión mucho más rápido, que la rentabilidad sea mayor y está animando a las empresas a desarrollar este tipo de proyectos, ¿no? Después, la importancia que está ganando la sostenibilidad como variable de gestión de una empresa. Ya no es solo vamos a hablar de rentabilidad, vamos a hablar de seguridad, no. La sostenibilidad medioambiental también es ahora una variable clave de la gestión de una empresa. Y por último, la apuesta a nivel europeo, a nivel mundial, me atrevería a decir, por la descarbonización, por la reducción de emisiones y que vemos tan claramente en el enfoque, ¿no? Que han tenido los fondos de la Unión Europea Next Generation, ¿vale? En este contexto, las empresas estamos viendo que nuestra actividad crece muchísimo, que crece muy rápido y que, por lo tanto, adelantarnos a todos esos, a todo ese crecimiento es muy importante. Pero a la vez, no solo crece la actividad para nosotros, crece para todo el mercado, crece la de la competencia, crecen los competidores y esto está llevando a que el mercado laboral se encuentre en un punto de escasez y también diría... no quiero utilizar la palabra inmadurez, pero sí de que el mercado laboral no ha evolucionado en nuestro sector al mismo ritmo que la actividad desde nuestro punto de vista, ¿no? Entonces, la escasez de perfiles que estamos identificando está dificultando este crecimiento y a mí me gustaría que lo analizáramos desde 2 puntos de vista distintos. El primero sería la captación, ¿vale? Y el segundo, la retención. La captación... Cuando nosotros vamos al mercado, estamos encontrando 2 tipos de perfiles muy diferenciados. Unos perfiles que tienen muchísima experiencia, pero que no tienen una formación específica, ¿no? Porque en el momento en que estudiaron antes de incorporarse al mercado laboral, las renovables no tenían el peso o la importancia que tienen ahora. Y que si además se han dedicado al sector de las renovables durante muchos años, seguramente han tenido experiencias internacionales o experiencias en gran empresa. Estos perfiles tienen una escala retributiva más alta y no son muy abundantes, ¿vale? Y luego tenemos otro perfil que desde Alterna hemos apostado mucho por ellos, pero que entraña también otros retos, que es la gente joven que ya ha tenido alguna formación más enfocada, ¿vale? Porque sí que en los últimos años se han ido desarrollando pues tanto carreras como másters más específicos a nuestro sector, pero que no tienen muchísima experiencia, ¿no? Y bueno, hemos intentado crecer en los 2 tipos de perfiles, pero sobre todo apostando por el perfil más joven, ¿no? Y es ahí cuando iniciativas como la que presentaba al principio Sofía son tan importantes para que realmente su incorporación en el mercado laboral sea lo que las empresas estamos necesitando, ¿no? Entonces, una vez ya tienes la captación, que muchas veces
es muy complicada y desde los últimos 6 meses se está demorando muchísimo, llega el momento de la retención, que para mí es el gran reto, ¿no? Nosotros no estamos teniendo una retención muy alta, de hecho está por debajo del 1%, pero es un caso súper atípico, ¿no? Y lo observamos porque en las entrevistas con candidatos vemos que han cambiado muchísimo de puestos. Nuestros equipos reciben ofertas casi semanalmente de otras empresas, ¿no? Y aquí comparto totalmente el enfoque que compartía antes Laura, de la importancia de que el puesto de trabajo no solo venga digamos, enmarcado en unas condiciones económicas y en unas funciones, sino también en una besante mucho más emocional, social, de orgullo de pertinencia, de orgullo de lo que estás aportando, ¿no? No solo tienes unas funciones, sino que tus funciones significan a nivel sociedad muchas cosas, ¿no? Y estamos apostando muchísimo por eso, aunque está siendo sin duda un reto porque este crecimiento tan rápido genera cambios de organigrama, de sistemas, de funciones, de procedimientos y el gran reto es realmente incorporar tanta gente a la vez desarrollando todos estos procesos nuevos y consiguiendo que ese crecimiento sea sostenible y seguro, ¿no? Entonces, cuando comentábamos todas las necesidades, ¿no? o la educación a nivel formativo que estábamos buscando, a nosotros sí nos gustaría poner en relevancia la importancia de la seguridad, de incluir, por supuesto, las soft skills, pero también la seguridad, porque, y esto también lo comentaba mi compañera anteriormente, un perfil eléctrico es un perfil que toca electricidad y un perfil que toca electricidad tiene un puesto de trabajo de riesgo. En nuestro caso, además, trabajamos en autoconsumo industrial, la mayoría de ellos en cubierta, hacemos trabajos en altura. Esto también es un riesgo de seguridad. Y uno de los retos que tenemos es que toda esta gente que se incorpore con la formación, la capacitación necesaria para poder desarrollar su trabajo con seguridad, porque si no, el crecimiento no nos sirve de nada, ¿no? Si entraña riesgos de seguridad y salud, ¿no? Entonces, creemos que es súper importante que la seguridad ya esté incluida en los currículums formativos de esta gente, aunque por supuesto la empresa tenga que poner al servicio de sus equipos las medidas y las formaciones necesarias para ir manteniendo esto, pero si pudiéramos incorporar gente que ya tuviera integrada en su formación y en su forma de enfrentarse a los retos laborales, es esa importancia en seguridad, sin duda el crecimiento sería mucho más rápido y mucho más seguro, valga la redundancia, ¿no? Luego también saber retener a la gente es otro de los retos que tenemos, porque si apuestas por talento joven, que es nuestro caso, la rotación es un hándicap inmenso, ¿no? Cuando ya tienes a la persona integrada y sabes cómo produce y ha aprendido y realmente está aportando un gran valor, perderla es un problema, por supuesto. Y además, insisto sobre eso porque creo que es súper importante, atraer perfiles femeninos, no solo a nivel administrativo, ¿no? El dato que yo tengo es que un 32% de la fuerza laboral de nuestro sector son mujeres y estoy segura que todas están en una oficina o la gran mayoría están en una oficina y yo creo que esto tiene que cambiar, ¿no? Creo que a lo mejor desde muy temprano se asocia el trabajo de campo con trabajo de fuerza, trabajo de esfuerzo y no todos los sectores son así y no tiene por qué ser una barrera tampoco, ¿no? Entonces, ahí también me sumo a lo que decían mis compañeras de que me encantaría tener montadoras, me encantaría y no las encuentro, así que creo que también es uno de los retos que tenemos como sector, que es atraerlas, darles visibilidad de nuestro sector y conseguir tener un crecimiento más sostenible, más integrado de todas las capas de la sociedad, ¿no? Y por último, ya quería cerrar diciendo que nosotros pensamos que tenemos la oportunidad, con este gran crecimiento que estamos teniendo, ¿no? Que se van a generar un montón de puestos de trabajo en nuestro sector, de poder abanderar también el desarrollo de las ODS, ¿no? Es decir, somos un sector
relativamente moderno, pero la energía no es moderna, la energía lleva muchísimos años siendo clave, ¿no? Entonces, podemos ser también la bandera, ¿no? Los abanderados de que estos puestos de trabajo y este crecimiento se haga totalmente alineados, ¿no? con los objetivos de desarrollo sostenible y que nos permite integrar un modelo a largo plazo, ¿no? Un modelo que realmente genere valor a la sociedad a largo plazo. Y no me extiendo mucho más, agradeciendo de nuevo el tiempo de poder compartir con vosotros estas reflexiones y quedando a vuestra disposición para lo que podáis necesitar. Muchas gracias, Esther. Por último, tenemos a Mercedes Valcárcel, CEO de la Fundación Generation Spain, que va a ser ya la última ponente de la mesa redonda, y ya damos paso a las preguntas. Adelante, Mercedes. Bueno, muchas gracias y la verdad es que a mí personalmente me está resultando extremadamente interesante todo lo que estáis compartiendo. Me ha gustado mucho la mención a la motivación, a la captación y retención, al género como marcos, pero hablando también de marcos, creo que este aspecto que además liga con la motivación y liga con la retención, de que es un sector de actividad en el que adicionalmente a lo que es tu trabajo del día a día estás contribuyendo a un mundo mejor, a que las próximas generaciones puedan disfrutar de un mundo como el que conocemos ahora mismo. A mí además me gusta visualizarlo como en dos niveles distintos. Por un lado, lo que es la normativa o los objetivos que nos ha compartido inicialmente Manuel dentro de lo que es el marco verde, los ODS y demás. Es decir, tenemos unos temas aspiracionales desde organismos internacionales que se están fijando. Hay también una normativa que se despliega, en este caso concreto que nos afecta a nosotros desde la Comisión Europea en estas líneas. Bueno, pues en las últimas semanas ha habido mucha comunicación y mucha visibilidad de estos temas en relación a qué tipos de energías entraban o no dentro de la taxonomía, pero bueno, es una realidad que está ahí, que tenemos que cumplir, pero también me gusta verla desde el otro aspecto, que es realmente si nos ligamos a lo que nos hace más personas y a lo que somos como grupo de personas y lo que compartimos entre todos, yo creo que es muy importante también a nivel emocional el ser capaz de visualizar que en estos sectores de actividad estamos contribuyendo a una mejora que no va a ser solo para nosotros, sino también para generaciones futuras. Y me gusta mucho el ser capaz de, hablando de empleo, que es una cosa, un elemento muy pragmático y muy práctico del día a día, que además contribuye a mejorar calidades de vida, seamos capaces de enmarcarlo en una realidad social y medioambiental, en este caso, que tiene un componente emocional y aspiracional muy importante. Entonces, dicho esto, a mí sí me gustaría centrarme dentro de lo que hemos estado hablando y ligado a lo que sería sobre todo el eje de talento y no tanto a la parte técnica que habéis estado comentando más vosotros desde el punto de vista de electricidad y las necesidades y los instaladores. Me gustaría centrarme más en la parte... Nosotros más que competencial la llamamos de mentalidades. Es una línea que, como suele suceder, es anglosajona, es Mindset, con un libro muy conocido en relación al mismo. Entonces, ligando a el mundo en el que nos encontramos y qué se va a requerir desde el empleo en general, yo creo que hay 2 o 3 elementos muy importantes a tener en cuenta. Para mí uno es el aprendizaje continuo, el aprendizaje permanente. Es una realidad que todos estamos involucrados en el mismo. Vamos, yo estoy segura que absolutamente todos los ponentes y todos los participantes son conscientes de que si no estás permanentemente formándote en determinados aspectos, es muy difícil poder desempeñar una función profesional e incluso poder tener un buen control de tus asuntos personales. Yo en mi caso, y suena ya casi a batallita de la abuela que me horroriza, pero cuando yo empecé a trabajar,
el Excel se acababa de descubrir. Entonces sé que para muchas personas es imposible pensar un mundo sin Excel. Bueno, cuando yo empecé a trabajar, Google no existía. O por lo menos, desde luego, no lo conocíamos. Usábamos unos buscadores mucho más caseros y demás. Entonces, toda esa adaptación es imprescindible y para eso tú necesitas seguir aprendiendo y seguir formándote. Ya sea ahora mismo además hay unos modelos formativos también más flexibles, quizá menos ordenados, pero que te permiten seguir avanzando en tus gestiones personales y en tu desarrollo profesional. Entonces, para mí muy importante el elemento de aprendizaje continuo y permanente que tenemos que tener todos en nuestro día a día. Muy importante también los temas de flexibilidad. El trabajo que desempeñamos ahora mismo, comparado con, incluso en muchos casos, exactamente en la misma profesión o en el mismo tipo de actividad, comparado con el que se desarrollaba hace 15 años o 20 años, no tiene nada que ver. Y además estamos en una realidad en la cual, a la velocidad a la que evoluciona el mundo, y habéis mencionado antes también aspectos respecto a este tema, el ser capaz de adaptarte a esos cambios es un elemento crítico. O sea, es muy raro las personas que ahora mismo estemos trabajando y que dentro de 10 años, incluso en funciones similares, estemos trabajando de una forma parecida. Porque hay unos cambios tecnológicos de modelos colaborativos, bueno, incluso estos webinares eran absolutamente impensables hace años, que bueno, no había forma de conectarse, nunca funcionaban. Entonces, todo esto nos va a exigir muchísima flexibilidad de cara a cómo nos enfrentamos a este mercado laboral. Dicho esto, también habéis mencionado en un momento que me ha parecido muy interesante el tema no solo de los cambios a otros empleos en otras empresas, sino de los cambios intraempresas. Creo que también es un elemento muy importante a considerar y dentro de esta flexibilidad el ser capaz de formarte para las actividades que se requieren de forma más intensiva en ese momento dentro de la empresa, en lugar de lo que tú estás desempeñando, hay muchísimos puestos de trabajo que han cambiado significativamente. Con lo cual, toda esta evolución interna, todo lo que sería el reskilling dentro de las propias empresas, me parece un tema también muy importante a tener en cuenta, visto desde la perspectiva de los que queremos acceder o estamos dentro del mercado de trabajo y en este caso además del empleo verde que va a crecer significativamente. Y por último, en esta línea, me gustaría también remarcar otra cosa que habéis mencionado, que es el aspecto de la colaboración. Para mí la colaboración es crítica tanto desde la perspectiva formativa en la que estamos hablando ahora mismo, como desde la perspectiva de la gestión del talento. Y cuando pienso en colaboración, estoy pensando en colaboración, se ha hablado muchísimo de la colaboración público-privada, pero yo estoy pensando también en colaboración con el tercer sector, en colaboración entre las propias empresas. Creo que con el tamaño del mercado dentro de lo que es la economía verde y con el tamaño del reto al que nos vamos a enfrentar, la colaboración va a ser imprescindible. Y de hecho, bueno, en la Comisión Europea es una de las líneas que promueven mucho, tanto entre países como dentro de los propios países. Y para mí va a ser un elemento que va a marcar la diferencia. Nosotros en el área formativa lo hemos visto. La diferencia en la calidad de resultados en la formación y en el desempeño profesional de los graduados de los programas es bastante elevada, dependiendo del nivel de colaboración que hay entre todos los distintos actores. Y yo creo que es un elemento a tener en cuenta. Entonces ya os digo que dentro de lo que sería los aspectos formativos y el talento en el sector verde, muy importante respecto a todos los actores que intervenimos en el mismo, el aprendizaje continuo, la flexibilidad
el pensamiento dentro de las empresas de cómo estas carreras profesionales, en vez de ser tan lineales como eran históricamente, cambian y puede haber promociones y cambios en distintos aspectos y sentidos, y la colaboración entre entidades. Todo dentro del marco de lo que sería bueno, pues un sector que está contribuyendo activamente a la mejora de la sociedad. Y dicho esto, desde el aspecto genérico, sí me gustaría centrarme en las mentalidades que os comentaba inicialmente en un sentido, y es que se pueden trabajar y se pueden desarrollar. Y de hecho nos pasa a todos, porque en general la forma en la que estamos aprendiendo y accediendo a la información ahora mismo no tiene nada que ver con la que hacíamos hace 20 años. Y todo esto lo hemos ido trabajando. Entonces sí comentaros que para nosotros uno de los elementos críticos en las formaciones que hacemos, con independencia por supuesto de todos los aspectos técnicos y más competenciales como comunicación o trabajo en equipo y demás, son estas mentalidades. En todos los programas trabajamos siempre 4 que nos parecen imprescindibles para poder tener un buen desempeño laboral y que además contribuyen a una mejora, dada la mejor capacidad que te dan de toma de decisiones personales, y facilitan luego tu desarrollo profesional, dado que son elementos que contribuyen a que tú puedas seguir progresando en las funciones que realizas. Y estas mentalidades que trabajamos siempre son la responsabilidad personal. Al final es muy importante ser consciente de que está en nuestras manos el realizar muchas de las actividades que pueden ser necesarias para los cambios, o incluso para ser más flexible, o para los cambios que nos vayamos enfrentando en la vida. La orientación al futuro, hay que ser capaz de tener un mínimo de perspectiva. Y bueno, ya el título de la ponencia habla de retos y oportunidades, y efectivamente, viendo hacia dónde vamos, ver cómo transformar eso en oportunidades para nosotros, pero sí ser capaz de no solo de ver hacia dónde vamos, sino de proyectarte en esa realidad futura y dónde te gustaría estar y poder trabajar para ello. La mentalidad de crecimiento, que liga con lo que hablábamos antes del aprendizaje continuo. Y por último, una cosa de la que a veces no se habla cuando hablamos de temas formativos, porque siempre parece que estamos en, no, pues hay que seguir aprendiendo y demás, que es la persistencia y la resiliencia. Por mucho que hagamos muchas veces y todos somos conscientes, bueno, pues en ocasiones las cosas no salen porque, bueno, pues toca que no salgan, y en ese sentido hay que ser un poco resistente a esta frustración y perseverar en las ideas, o buscar otros caminos. Antes que os comentaba lo de que ahora las carreras profesionales ya no son tan lineales, hay unos dibujos muy buenos ligados, si no me equivoco, a temas de emprendimiento, que dicen que cuando tú ves el éxito de un proyecto, de una empresa, que la mayoría de la gente se lo imagina así, absolutamente lineal y hacia arriba, y que en realidad eso lo que suele ser es unos ciclos así que de repente además caes en picado, das 3 vueltas y luego ya sí llegas al punto final, pero que en absoluto nunca es lineal. Entonces, bueno, pues ser perseverantes en este sentido. Y por mi parte, poco más. La verdad es que estoy encantada de colaborar con todos vosotros y estoy disfrutando un montón de los comentarios y los aspectos que han surgido. Y desde mi pequeño corazoncito combativo en temas de género, estoy muy feliz de que seamos más de la mitad mujeres en los ponentes, y de que además haya salido el tema género, porque efectivamente me parece un elemento crítico en algunas profesiones, y en estas en concreto se ve de forma muy, muy significativa, y estoy completamente de acuerdo que tiene un componente educativo, cultural y de presión social previa muy importante, en el que tenemos que trabajar todos. Desde luego, completamente de acuerdo. Muchas gracias, Mercedes. Pues bueno, estamos bastante bien de tiempo, tenemos 15 minutos más antes del final del webinar, y tenemos algunas preguntas.
Tenemos la suerte de que los que han preguntado han sido muy obedientes y han puesto a quienes van a hacer la pregunta, o sea que tenemos todo bien estructurado. Entonces, van a ser 5 preguntas más o menos y si podemos contestar brevemente para que nos dé tiempo a terminar a 1:30, pues genial. Vale, la primera pregunta es para Esther. Según vuestra experiencia, ¿qué profesionales, aparte de los instaladores de paneles solares fotovoltaicos, van a ir creciendo en los próximos años? Sí, yo creo que es especialmente importante y hace totalmente hincapié en el tema de soft skill, perfiles de gestión de proyecto, ¿vale? Los proyectos cada vez, en nuestro caso, son más grandes, ¿vale? Las exigencias medioambientales de seguridad y salud, además de las técnicas, cada vez son más altas. Y además el sector está evolucionando hacia fotovoltaica con almacenamiento, fotovoltaica para hidrógeno verde, ¿no? O sea, está evolucionando hacia otros tipos de producto que aún no están consolidados, pero que vamos a llegar y que para desarrollarlos es imprescindible, en mi opinión, perfiles con un componente de gestión fuerte. Y gestión, cuando digo gestión, pues me refiero a project management, me refiero a gente que sepa movilizar recursos técnicos específicos dentro de la compañía, que tenga unas habilidades de empatía muy fuertes, un sentido de la responsabilidad muy fuerte y que sepa eso, ¿no? Que sepa llevar los proyectos que a veces se sabe cuándo empiezan y cuándo acaban, pero que hay otros que están empezando y que todavía no sabemos a dónde nos van a llevar como sector. Yo creo que estos perfiles van a ser muy demandados, de hecho nosotros los buscamos mucho y es lo que más nos cuesta encontrar porque tienes perfiles muy técnicos que no tienen tan desarrolladas estas habilidades, ¿no? Y cuando realmente encuentras un perfil con conocimiento técnico y un componente fuerte en habilidades de gestión, yo en mi caso no lo dejo escapar jamás. Fenomenal, muchas gracias. La siguiente pregunta es para Héctor. Preguntan, ¿cuál es el rol de la industria tech dentro de este crecimiento del sector verde? Y si crees que existe una superposición de la demanda de recursos humanos en los dos sectores. Vale, la primera parte sí la entiendo, la segunda no acabo de entenderla del todo. Pero bueno, voy contestando y a ver si contesto las dos partes. A ver, una cosa no quita la otra, es decir, la parte tecnológica / digital acompaña todo el crecimiento de todo lo demás, de todo lo que es el resto de la industria. No hay un crecimiento verde, por un lado, entendiéndose como plantas fotovoltaicas, parques eólicos, offshore, onshore, etcétera. Todo va acompañado, porque al final la parte de análisis de datos, ciberseguridad, todo lo que tiene que ver con la parte de gestión de datos y digitalización, etcétera, está acompañando a todo el crecimiento tecnológico y todo el crecimiento de la parte de explotación es sobre lo que se apoya. Por ejemplo, cada vez se utiliza más y de hecho es la base en la parte comercial, por ejemplo, todo el análisis de consumo que tenemos de clientes a nivel sectorizado, a nivel de uso de la electricidad. Desde el punto de vista de todos los indicadores que se utilizan, por ejemplo, para controlar, como tenemos en el Core de Toledo, nosotros, todos los parques eólicos de España, o sea, todo lo que se va implementando, todo acompañado de esa necesidad de perfiles tecnológicos que tienen que acompañar el crecimiento. Por lo tanto, no está separado, todo acompaña a todo y adicionalmente, y una de las partes en la que de hecho es una de las razones por la que estamos aquí, todo aquel perfil que a priori se puede entender que no necesariamente tiene que ser tan tecnológico como puede ser, por ejemplo, un oficial de operación y mantenimiento, requiere tener conocimientos de parte tecnológica. Ya no es una necesidad de, oye, yo necesito simplemente conocer la función meramente específica y técnica del funcionamiento de una turbina, sino que tiene que venir acompañado con una capacidad de aprender nuevas tecnologías y nuevos conceptos si no los tienes ya. ¿De acuerdo? Entonces, tiene que venir todo acompañado porque todo que se va desarrollando ya tiene un componente tecnológico a futuro. Bueno, y en la actualidad.
Espero que haya contestado a eso. Ha contestado a las dos, o sea que Vale. fenomenal. Sí, porque la segunda se refería un poco a si había competencia entre las dos partes, pero ya nos has contado que viene de la mano y que es un proceso que se retroalimenta, así que fenomenal. Claro. Muchas gracias, Héctor. Muy bien, la siguiente pregunta es para Javier de Martel. Pregunta cómo suele ser el tipo de educación que se demanda en el sector, sobre todo en este tipo de puestos de instalación y de mantenimiento. ¿Se escucha? Sí. Sí. Decía, la formación combinamos tanto la hard skill como la soft skill, ¿no? Es decir, ponemos el foco en la formación meramente técnica del sector, ¿no? Previamente, habiendo analizado las carencias y necesidades que presenta el sector conforme a la descripción de los puestos de trabajo, necesidades específicas, nos basamos en la especialización, pero en todo este proceso formativo también hay un acompañamiento de soft skill, de mentalidades, ¿no? Como la segunda visión de Mercedes, ¿no? De Generation, que hacen que son igual de relevantes de cara al desempeño profesional, ¿no? Entonces, se evalúan las dos vertientes, ¿no? Y se pone el foco en las dos, ¿no? Pero es cierto que en cuanto a la formación técnica, ponemos especial atención a la especialización, sobre todo, ¿no? Muchas gracias, Javier. Tenemos la siguiente pregunta para Laura, acerca de las expectativas de empleabilidad en las zonas no urbanas. Preguntan si esto impone un reto para la captación de talento. Yo aquí creo que hay dos partes, ¿no? Como sabemos, las energías verdes pueden llegar a todo el territorio. Yo siempre digo que mientras haya un consumo, pues hay una posibilidad de autoconsumo y proyecto. Entonces, yo creo que sí que hay oportunidades porque es un sector que abarca todo el territorio, pero también hay que pensar en los proyectos de generación, esas plantas fotovoltaicas que llevan gran extensión de terreno y inevitablemente nos estamos metiendo en el mundo rural, porque para ello necesitamos espacio. Y volvería a la pregunta esa que he mencionado, es decir, vamos a necesitar mucho recurso local. Y luego lo que tenemos que tener una buena transición, vale, cuando esos parques se terminen, sí que va a haber empleabilidad en cuestión de mantenimiento y operación de esos parques, pero bueno, si no se cubrieran todos esos puestos que se han generado, ¿cómo integrarlo? A lo mejor no específicamente por municipio, pero bueno, esas ciudades que son medianas, que están próximas y que puedan incorporarse a esa red de empleo que tenemos. Entonces, sí que creo que va a ayudar, desde luego, a que estos perfiles se puedan generar en estos pequeños municipios y que bueno, pues tengan otro tipo de oportunidades de las que ahora mismo el mundo rural ofrece. Y además me gusta esta pregunta, porque yo vivo en un pueblito de Segovia y veo la necesidad de que los nuevos sectores pues, potencien este tipo de oportunidades. No sé si así contesto más o menos. Sí. Muchísimas gracias. Muy bien, y ya para terminar, la última pregunta para Mercedes. ¿Cómo ha sido afrontar este nuevo reto para vosotros y en qué momento exacto nace la idea de explorar el sector verde? Bueno, empezando por el momento en el que nace la idea de explorar el sector verde, nosotros por responsabilidad y por cumplimiento de nuestra misión de generar carreras profesionales de valor, hacemos permanentemente seguimiento de los informes de expectativas de mercado laboral que emiten, bueno, pues hay varias entidades que permanentemente están haciendo previsiones a 10, 15 años vistas de hacia dónde va a ir el mercado laboral y qué sectores de actividad van a crecer más. Lo hacemos por responsabilidad. Por otro lado, el Servicio Público de Empleo, SEPE, también saca listas de las profesiones más demandadas que no se cubren. Entonces, en este sentido, para nosotros es natural. Tenemos ahora mismo ya que llevamos, de hecho, al patronato, al consejo que tuvimos en diciembre, un análisis de posibles programas en función de las demandas que hemos visto en el mercado.
Entonces, entra dentro de nuestra operativa habitual y de hecho la gente que trabaja en el área de alianzas y desarrollo de negocio está permanentemente en contacto con las empresas, contrastando también si estos informes, o sea, el nivel de profundidad y de necesidad real que existe en las propias empresas respecto al que generan los informes. Y respecto a cómo ha sido para nosotros entrar en este sector, bueno, nosotros tenemos una metodología muy estandarizada de análisis de las profesiones, lo cual lo que hace es que una vez que hemos tomado la decisión tengamos claros los pasos a dar para realizar todo el trabajo y poder diseñar los programas. Y es cierto que incluso teniendo eso en cuenta ha sido un reto porque hasta ahora estábamos muy centrados en dos sectores de actividad distintos, estábamos muy centrados en tecnológico y estábamos muy centrados en temas más ligados al comercio, retail y esa línea de actividad. Y lo que nos ha supuesto es, dada la calidad con la que nos gusta hacer el trabajo, un esfuerzo en el análisis sectorial y de necesidades que en el caso del tecnológico, del comercial, como son profesiones similares sectorialmente, bueno, pues no hace falta realizar con tanta profundidad. Pero dicho esto, la verdad es que lo que nos ha permitido, por contra, es tener un contacto estrecho con empresas y con entidades como las de los ponentes hoy aquí, que va a permitir que tengamos unos programas de gran calidad y con un nivel de empleabilidad muy elevados. Entonces, bueno, damos por muy bien empleado todo el esfuerzo realizado en este proceso. Muy bien, muchísimas gracias, Mercedes. Pues bueno, ya justo estamos, son y 29, justo el minuto que me queda a mí para despedirme y para daros las gracias a todos, de verdad, de corazón, de parte de todo el equipo, por haber estado estas 2 horas con nosotros y de verdad encantados de poder seguir colaborando con vosotros en el futuro y poder seguir haciendo eventos como este, que son muy interesantes y yo creo que se sacan cosas muy positivas y a mí me van a tener ahí dándole a la cabeza bastantes días. Así que, bueno, muchísimas gracias y en cuanto esta sesión se ha grabado, por lo tanto, en cuanto la tengamos ya para distribuir, os las pasaremos y bueno, podéis enseñársela a quien queráis. Muchísimas gracias a todos y muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.